A una emisión más de Pauta Libre, pero una emisión especial, porque se conmemoran 2 años de un día en que Chile cambió, pero a ti te cambió la vida. Y no hay buenas noticias en este momento, porque quien te provocó el daño en tus ojos está libre. No lo consideran un peligro a la sociedad. Tu reacción primera fue de no entenderlo, ¿no? ¿Tienes alguna explicación hoy día por qué? Sí, al principio nos pidió de sorpresa la información, a pesar de que los abogados nos venían diciendo hace rato de que era probable que le cambiaran la cautelar de prisión preventiva, ya que nos explicaban que no se suelen tener a presos en prisión preventiva tanto tiempo antes de un juicio oral. Yo le encuentro sentido, es razonable que no te tengan en prisión preventiva antes de un juicio, y siento que debería ser así, ¿no? Lamentablemente con los presos políticos parece que no cuenta esa regla. Ni tampoco con quien roba un balón de gas o... Claro. Pero bueno, tiene sentido esa regla, pero también me pregunto por qué la justicia entonces no actúa más rápido, por qué no se investiga más rápido, por qué ahora se van a cumplir 2 años, probablemente el juicio oral empiece ya en marzo. Es probable que cuando se cumplan 3 años del día que me dispararon aún no haya un veredicto y siento que eso no puede ser así, tenemos que acelerar los procesos. Ahora, con el cambio de cautelar, nosotros esperábamos al menos un arresto domiciliario, pero él quedó en libertad. Porque no lo consideran un peligro a la sociedad. No lo consideran un peligro para la sociedad y eso lo cuestionamos mucho por su manera de actuar. ¿Por qué no lo desmenuzamos, Gustavo? Porque una de las cosas que a lo mejor la gente se olvida es que el caso de Gustavo Gatica es emblemático porque es uno de los pocos en donde la reconstrucción de los hechos que sucedieron ese 8 de noviembre a las 18:10, ahí cerca de la Plaza Baquedano, de la Plaza Dignidad, fue reconstruido totalmente para demostrar que el responsable es el teniente coronel Claudio Crespo. Y además, porque yo diría que es emblemático en el encubrimiento que se hizo al principio de Claudio Crespo, ¿no es así? Sí, en relación a eso igual me gustaría dejar un punto en claro, que es algo que como familia nos dejó bastante tranquilo, es que, y quiero dejarlo en claro también aquí, es que no quedó en libertad Claudio Crespo en esta ocasión porque las pruebas no habían sido suficientes. La Corte no habló de las pruebas son contundentes, el trabajo que hizo la PDI fue un trabajo que nunca se había hecho en Chile en ningún caso. Para llegar con él. Él fue el responsable. En esta ocasión la Corte lo dejó en libertad porque dijo que no era un peligro para la sociedad y aparte llevaba mucho tiempo en prisión preventiva. Y en base a lo que tú dices, claro, o sea, para nosotros sí es un peligro para la sociedad. Él fue de los que más disparó durante la revuelta. El que más disparó en una jornada en que se dispararon más de 2000 disparos de la escopeta antidisturbios que según los protocolos solo se pueden accionar en una acción defensiva. Sí. Perdón, pero ¿sabes qué me gustaría? Porque hay cosas impresionantes. De nuevamente el periodismo ha sido, el buen periodismo, el que ha revelado hechos importantes. Fíjate cómo mintió el general Mario Rosas, tú te debes acordar. Le dijo a Mónica Rincón en CNN el 10 de noviembre del 2019, o sea, poquitos días después, ¿no? Quienes dispararon a Gustavo Gatica sabemos quiénes son, están identificados y todos los antecedentes están en conocimiento del Ministerio Público. Y tu abogado inmediatamente dijo, eso no está en la carpeta. No. Bueno, fue Leslie Ayala, en un reportaje en La Tercera, quien reveló lo que Mario Rosas, el que era general director de Carabineros, dijo solo 15 días después. 15 días después, el 25 de noviembre, dijo ante la Fiscalía que se enteró por la prensa de lo que te sucedió a ti
Y que cuando dije que se sabía quiénes eran los funcionarios, me refería a que sabiendo día y lugar es posible cruzar información y determinar qué efectivos estuvieran en el lugar. Yo no indagué formalmente sobre quiénes pudieron tener participación. Es impresionante cómo miente Mario Rosa. Sí, fue así, efectivamente fue así. Hubo una protección institucional a Claudio Crespo y te agrego otro dato. El día que a él lo detuvieron, en agosto de 2020, la PDI lo fue a buscar a su casa y su abogado, el representado de Claudio Crespo, afuera del cuartel de la PDI, dijo que Crespo ni siquiera estaba en esa calle. Él dijo que él estaba no sé cuántas cuadras más allá. Así es. Él dijo eso, te agrego ese dato. O sea, el representante de Claudio Crespo, mintiendo, decía que ni siquiera estaba ahí, siendo que hay imágenes que lo ubican ahí durante todo ese rango horario. O sea, esta investigación ha sido mentira tras mentira y Pero después de la audiencia, cuando la PDI y la fiscal pusieron todas las pruebas sobre la mesa, el abogado no volvió nunca más a repetir esa mentira. No. Es que las pruebas son contundentes. O sea, en ese sentido hay que felicitar el trabajo que se hizo en la Fiscalía y la Brigada de Derechos Humanos porque hicieron un trabajo súper exhaustivo. Como decía al principio, es un trabajo inédito que no se había hecho aquí. De hecho, en el mundo hay pocas investigaciones de cómo se comportan las escopetas de perdigones y aquí en Chile se investigó, incluso la Universidad de Chile, como laboratorio de física apoyaron en eso. De verdad que fue un grupo de profesionales que llegaron a identificarlo a él. Pero hay un dato más sobre el encubrimiento que se le hizo el alto mando al teniente coronel Claudio Crespo. Leslie Ayala también en La Tercera lo reveló. El sumario interno que hizo Carabineros, que está fechado el 9 de diciembre, o sea, 2 meses después de lo que te ocurrió, no, un mes después de lo que te ocurrió, dice, no existe certeza que la munición utilizada por Carabineros, textual, haya causado las lesiones oculares a Gustavo Gatica. Y el sumario no descarta que la lesión haya sido provocada por los propios manifestantes. O sea, dice no solamente que no fue de Carabineros, sino que quienes tirieron fueron los manifestantes. Sí, así de ridículo es. Bueno, de hecho esa tesis hasta hoy en día la mantienen, siendo que los perdigones que a mí me sacaron de los ojos están, es parte de la carpeta investigativa, pero siguen sosteniendo esa tesis. Qué espanto, ¿no? Sí. O sea, a lo que quiero ir, Gustavo, tu caso es uno de los 3 entre todas las lesiones oculares que están demandando al Estado por indemnización y por justicia que el Consejo de Defensa del Estado acogió. Es una de las 3, ¿ya? Por la contundencia de las pruebas, efectivamente, pero además porque Crespo tiene otro juicio en el cual el CDS querelló contra él, ¿no es así? Tú lo sabes. Claro, sí. Él hirió gravemente en el cuello, en el rostro, a otro manifestante el 2018, en el Día del Joven Combatiente, ¿no es así? Sí. A un joven desarmado, a Efrán Gutiérrez. Y sin embargo, fue en marzo del 2018, él fue ascendido en junio a teniente coronel y siguió siendo instructor de fuerzas especiales desde entonces y hasta mucho después de que te hiriera a ti. Sí, o sea, es aquí donde volvemos al tema de qué tan peligroso para la sociedad es él. De partida, lo que tú dices, y dejarlo en claro, él era instructor de cómo se ocupa este armamento. Él le enseñaba a las nuevas tropas, por decirlo de alguna forma, cómo ocupar esa escopeta. Entonces estamos hablando de alguien que sabía cómo se ocupaban y sabía también el daño que provocaban. El año 2018, en el Día del Joven Combatiente, él le disparó a un joven a 5 metros. Ese joven hasta hoy en día tiene perdigones en su cara, que no le han podido sacar. Son operaciones difíciles, son cirugías difíciles y él aún tiene un perdigón en su cara.
Entonces él sabe el daño que provoca y durante el estallido fue de los que más dispararon. Pero él sabe además que si no se arrodilla, como lo ordena el protocolo, ese que él enseña, supuestamente, puede herir letalmente. Muy gravemente, sí. Y él, los videos que se reconstruyó, aparece no arrodillándose. Sí, hay una infinidad de videos de él disparando de pie. Además, él es muy alto, entiendo. Entonces, el daño le que dicen el carnicero. No por nada le dicen el carnicero. Sí. Sí. Y a ese carnicero que tiene ese prontuario, es decir, ha dejado heridos, no uno solo, no solo a Gustavo Gatica, que también hirió a una niña de 9 años en Valparaíso, según denunciaron los barristas de Santiago Wanderers. Es decir, un hombre que tiene prontuario, está libre, es defendido, pagándole al abogado con plata de todos los chilenos, y no es considerado peligro para la sociedad. Sí. Y lamentablemente, como familia, sí nos sentimos vulnerados. Es decir, él está libre. O sea, nosotros podemos ir caminando por Santiago, pasar a comer algo y él va a estar sentado con su familia al lado de nosotros. Pues es una realidad, puede pasar, ¿cachai? Y eso no puede ser, la justicia no puede ser que no considere esas cosas, como el daño psicológico que provoca a la víctima y a su entorno, en este caso a mí. No puede ser que caminando por Santiago me encuentre con él, ¿cachai? ¿Y la impunidad qué provoca en la sociedad, Gustavo? La impunidad se está viviendo y me gustaría también en esto decir que he tenido la fortuna, el agrado de conocer a muchos compañeros y compañeras de heridos de trauma ocular que son un símbolo del estallido por todos los ojos que se perdieron. Y te digo, yo que los conozco, lamentablemente en ningún caso de ellos ninguno sabe quién les disparó. No ha avanzado ninguna investigación. Yo conozco, pucha, los más 10, 20 cabros que ya puedo considerar que son mis amigos y no saben quién les disparó. O sea, en el caso de la Fabiola, en mi caso, que son casos más emblemáticos por el daño, claro, han avanzado un poco las investigaciones hasta cierto punto. De hecho, ya van a pasar 2 años y aún no hay, ni siquiera empieza el juicio oral. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos no hay justicia, ni siquiera se ha identificado a nadie. Entonces la impunidad, y lo digo con mucho pesar, ya se está viviendo. Entonces necesitamos acelerar los procesos, que las cosas funcionen. Son 2.520 querellas en total a un año del estallido que se calculaba. Y tenemos 3 formalizados. Sí, es así. Es así. Es duro, ¿no? Sí, de hecho, debo decir que si me preguntaba hace un año, yo estaba mucho más esperanzado de que estas cosas, que las cosas no iban a avanzar así. Yo pensé que íbamos a aprender un poco del pasado, pero hasta ahora no ha sido así. Estoy más desesperanzado que hace un año. Si me lo preguntáis hace un año, yo te hubiera dicho, sí, los procesos van a avanzar, pero no ha sido así. Gustavo, han pasado 2 años. 2 años de un día en que este país, sí, hay una parte de este país que nosotros pensamos que se sepultó y que todos estamos convencidos que se acabó. Porque hoy día no es tan fácil, no hay tolerancia a tanta desigualdad, tanta injusticia. Para ti, ¿qué significan esos 2 años? ¿Dónde está ese movimiento? A mí me hacían esta pregunta hace un tiempo atrás y de repente he escuchado a gente que dice como que Chile se volvió a dormir y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sin duda hay un cambio en la mentalidad, un cambio en la forma de relacionarnos. Recuerdo que hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con Carmen Gloria Quintana. Ella me decía que ella sentía que en los 90, en los 2000, cuando ella exigía justicia por su caso, era como que molestaba a la sociedad y a la institucionalidad. En cambio ahora siento que nosotros
como violentados de nuestros derechos humanos, cuando exigimos justicia, sí hay un acompañamiento de la sociedad. Y eso yo lo relaciono con una empatía que surgió después del estallido. Y eso no se ha ido, eso está ahí. Lo podemos apreciar en las ollas comunes, cómo el pueblo se ha organizado para ir a ayudar al que no tiene, al que le falta, ¿cachai? Entonces yo siento que sí renació una empatía, o una empatía que estaba escondida por ahí, que el capitalismo había pisoteado, pero que el pueblo la volvió a levantar. Entonces, O sea, yo creo que muchas veces la gente sentía que para qué, ¿no? Que era inútil, era tan fuerte el poder de la impunidad, de quienes hacen colusión, de quienes hacen grandes estafas y les dan clases de ética, como los medicamentos, los del papel, el Grupo Penta, los que hacen financiamiento político ilegal. Y yo creo que hoy día hay menos tolerancia, ¿no? sí, aparte lo que tú dices, pues, la sociedad está más atenta a esas cosas y no las permite. O sea, en un momento se dejaron pasar tantas cosas que ya era como ya un nuevo cagazo de los políticos de siempre, es decir. Todavía está esa concepción, pero ahora no se les deja pasar, ¿no? Como... Hay una sola cosa que me extraña. Estaba leyendo un estudio publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo de la oftalmología, donde 12 oftalmólogos, tecnólogos médicos, ingenieros y salubristas de la unidad de trauma ocular del Hospital de Salvador dicen que Chile tiene la mayor serie de número de casos con traumas oculares del mundo, que no se ha visto, no está en la literatura, otro caso documentado con más pacientes que los registrados desde el 18 de octubre hasta el 30 de noviembre del 2019. Que esos 43 días, ese hospital recibió 259 pacientes, de los cuales 70,5% fueron lesiones atribuidas a proyectiles de impacto de perdigones usados por carabineros para controlar el orden público. Eso es una verdad conocida a nivel internacional. ¿Tú crees que nosotros estamos asumiendo esa mancha que se quedó en nuestra historia? ¿A nivel social? A nivel social, a nivel de justicia evidentemente no. Sí, a nivel social yo creo que sí lo estamos... Mira, mientras te lo digo lo cuestiono. Porque siento que igual el apoyo que gestionamos muchas veces entre los heridos de trauma ocular es entre los heridos de trauma ocular. Cuánto a nivel social estamos levantando esta consigna de los heridos de trauma ocular y lo impactante que fue. O sea, es importante recalcar eso, que nunca en la historia, en ninguna guerra había pasado algo así. No sé, ¿cachai? No sé si tanto a nivel social se han levantado tantas organizaciones que vayan en ayuda. Existen y bacán que estén, ¿cachai? Pero no sé si en la magnitud que deberían. Sobre todo los cabros que están en regiones están bien votados, así. Acá en Santiago hay más organizaciones y nos ayudamos entre nosotros, pero en Conce, en Valpo, para el norte también, en Iquique, hay hartas organizaciones muy chicas y que están muy votados los cabros. Entonces, siento que hay que darle más importancia así, a nivel social. ¿Sabes qué me impactó también? Hay una explicación jurídica que hacen algunos abogados muy importante cuando le responden al Consejo de Defensa del Estado por no acoger la querella que presentan los más de 300, bueno, ahí son más de 200 querellas de heridos por trauma ocular. Entonces dicen, cuando se trata de una lesión ocular que provocan proyectiles de carabineros, ya sea por bombas lacrimógenas, perdigones o carro lanzagua, bueno, es un accidente. 2, bueno, se repitió el accidente. 3, bueno, qué horror lo que pasó. Pero cuando son más de 300, cuando son más de 400, entonces ya no hay accidente. Es una práctica que se repite en la Policía de Colombia. Sí, pues. Aquí en Chile, cuando nos damos cuenta que son alrededor, hay conteos que dicen que son alrededor de 500 heridos de trauma ocular de diferente gravedad, te habla de que era parte del protocolo prácticamente. Era parte
de cómo se hacían las cosas. El día mismo 18 de octubre cayeron muchos compañeros con heridas en sus ojos. Era una práctica que se hacía. Y no solo en el estallido, volvamos atrás al 2018, el Día del Joven Combatiente, cuando Claudio Crespo le disparó a un joven en Huechuraba, directo a la cara. Gutiérrez. Y le disparó directo a la cara. Y antes hay más, en el Gualmapu, en Temuco también, era una práctica, lo hacían. De hecho, en una declaración, un alto mando de carabineros, dijo que ellos hacían estas cosas para infringir dolor a los manifestantes y así disuadirlos de su actuar. Una policía que dice eso, no sé si debería existir. ¿Qué es lo que refleja según tú, Gustavo? Yo creo que refleja que a nivel histórico, después de la dictadura, no cambió nada. No cambiaron los protocolos, no cambiaron las personas, no cambiaron los instructores, no cambiaron las personas que enseñaban a ocupar el armamento. Habla de una policía militar rozando lo dictatorial. Una policía que no valora, que no toma en cuenta la orden de los civiles, ¿cachai? Que un general es capaz de decirle a la presidenta, al ministro del Interior que no va a renunciar, ¿cachai? Una policía que se manda sola, ¿cachai? Bueno, estamos copiando si nos remitimos solamente al caso de Goyados de 1985. Así es. Acusaron de que el degollamiento fue hecho por sus propios compañeros, lo dijo el general Mendoza, en ese momento director general de Carabineros, y lo habían hecho ellos. Sí. Y Estange fue el encubridor principal y tampoco quería renunciar. O sea, tienes razón al decir que continuamos con los mismos métodos. De hecho, el abogado primero que tuvo Crespo fue Sergio Rodríguez, hijo de Rodríguez Wallis, que fue uno de los abogados defensores de quienes ejecutaron el crimen de los degollados, de los 3 profesionales degollados. Así es, no han cambiado los nombres siquiera. No. ¿Será por eso que no se quiere y se impide y se obstruya como de lugar investigar a los altos mandos? Sí, por supuesto, yo creo que hay una resistencia a hacer un cambio en los altos mandos. De hecho, hay una resistencia incluso a que se investiguen, a abrir ese espacio y saber qué está pasando ahí. Y aquí donde yo creo y siempre digo que tiene que haber una refundación. No es posible que hayan reformas, no lo son suficientes. Entonces hay que haber una refundación donde se cambien la forma de pensar, que les cambien el chip, que les cambien, que cuando entren tengan una educación que se base en los derechos humanos y que nunca la han tenido. Nunca la han tenido. Y si la han tenido, por supuesto que no fue suficiente. O la olvidaron. Tal vez. O los obligaron a olvidarla. Claro. Porque la muerte sigue rondándonos, ¿así? Uh-huh. Hace poco nos golpeó de nuevo. Sí, el caso de Denise Cortés, que falleció en la Plaza Dignidad, fue muy duro para nosotros. Ella es estudiante de mi universidad, una persona valiente que era defensora de los derechos humanos, que andaba ahí. Lo digo que es valiente porque constantemente andaba cerca de ellos, de la muerte. Y falleció en extrañas circunstancias, aún no sabemos qué pasó. Yo digo que hay que tener cautela en eso, pero lamentablemente, si tú me dices que un policía le disparó a quemarropa, yo te diría, mira, puede ser. Y ahí es cuando yo digo, ¿cómo en un país vamos a... deberíamos tener una policía que si tú me dices, un policía le disparó a quemarropa, yo diría, no, un policía chileno sería incapaz de hacer algo así. Pero lamentablemente, por el prontuario que tiene esa institución, yo te diría, sí, mira, puede ser. Puede ser que un policía le haya disparado a quemarropa, no lo sabemos. Pero bueno, lamentablemente el caso de Denise me afecta bastante. Y también me cuestiono cuánto tiene que sufrir más el pueblo, cuánta sangre más tiene que caer en la plaza. Y es ahí cuando yo digo ¿cuándo va a llegar esta refundación? El lunes 18 vamos a ir a manifestarnos a la Plaza Dignidad y no sé si todos van a volver con su ojo a la casa, no sé si todos van a volver con vida a la casa. Y ese no es el país que queremos vivir, ¿no? Pero tú vas a ir igual. Ahí vamos a estar. ¿Qué mensaje
¿qué mensaje les haces a los jóvenes que hoy día siguen sintiendo esa rabia, ese deseo de decir basta ya de abusos, de muerte? Yo les diría que se organicen, que se sigan manifestando, que se cuiden, que si pueden ir con casco, con lente antiparra, con máscara, con chaleco antibala prácticamente, si pueden ir así, que lo hagan, pero que no paremos de manifestarnos, pero siempre cuidándonos, porque ya no, yo creo que el pueblo y bueno, yo personalmente ya no aguanto que sigan cayendo personas. Duele mucho que otros compañeros pierdan su vida o que hayan más mutilados. Pero organicémonos, generemos espacios en nuestros territorios, generemos diferentes espacios de lucha de donde sea que estemos, que solo así vamos a conseguir cosas. Ponerle aguante a la constituyente también. En lo personal le tengo mucha fe, tengo muchas fichas puestas ahí. Así que a defender la constituyente también, que de ahí va a salir algo bueno. Tengo mucha esperanza en eso. Gustavo, no has perdido la sonrisa. Tu sonrisa sigue igual de ancha, de luminosa. Y han pasado 2 años. ¿De dónde sacas fuerza? De mi familia, de mis amigos y amigas, mis compañeros y compañeras, y del pueblo. Siempre que ando por la calle recibo un grito de ánimo, me dicen que no estoy solo y eso de verdad que te levanta, ese es el amor que nos levanta cada día. No te digo que a veces no me canso, que a veces ando estresado. Estos últimos días he andado bien cansado emocionalmente, pero el amor te levanta, los proyectos, las ganas de hacer cosas, el entusiasmo. Yo creo que el entusiasmo es lo que mueve el mundo y hay que hacerse la ganas de generar proyectos, de hacer cosas y eso es lo que me mantiene en pie. La música también, son tantas cosas, pero en general yo creo que el amor es lo que nos mueve y nos levanta y nos sostiene. Ese amor, Gustavo, del que hablas, con ese me quiero quedar. Me quiero quedar hoy día, cuando la muerte sigue acechando. Porque ese amor y tu sonrisa nos dan esperanza a todos nosotros. La sonrisa de Gustavo, el amor de Gustavo, es una esperanza. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.